Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 3, El comienzo de la luz. Cuando entra al castillo real, Felt siempre siente como si rompiera una fina capa de resistencia. Incluso antes de que comenzara la selección real, para Felt, quien creció en los barrios bajos de la capital, el castillo real de Lugúnica siempre estaba a la vista, un símbolo de separación completamente ajeno a su vida. Estaba allí, pero era un lugar con el que nunca se involucraría. Vago y sin sustancia, como un espejismo cuya existencia carecía de valor, esa era la impresión. Así que incluso ahora, cada vez que tiene la oportunidad de subir al castillo real como candidata a la selección real, puede sentir como si irrumpiera en un sueño o una ilusión, algo irreal. ¿Y eso? Lady Felt, llamada por su nombre, Felt, que se había detenido, levantó la cara. Con la mano en la puerta, su caballero se giró, sus ojos azules se encontraron con los rojos que ella le dirigió. Felt resopló levemente y dijo brevemente: No es nada. Bien, nada. Nadie puede detener sus pasos. Vamos. Con esa declaración, obligándola a sí misma y a los demás a comprometerse, Felt rompió la delgada capa de resistencia y avanzó. Al asomarse por la puerta que su caballero Reinhardt abrió con un asentimiento, el lugar estaba, como siempre, lleno de gente, y con una extraña tensión. Voluntades individuales se mezclaban caóticamente, intercambiando miradas y palabras. Sin embargo, en el instante en que Felt entró en ese espacio, esas voluntades dispersas se unificaron, sin quererlo, en la rotunda intención de evaluar a Felt por el bien del futuro del reino. Bueno, no me importa especialmente. Yo misma no estoy precisamente libre de esos sentimientos cuando me enfrento a alguien. Esto ni siquiera se trataba de la selección real, era más bien la forma de Felt de salir adelante, la astucia callejera que había perfeccionado sobreviviendo a los barrios bajos. Ella se había acostumbrado a evaluar siempre si alguien le era útil o inútil. De hecho, esa costumbre arraigada la había ayudado incluso después de convertirse en candidata a la selección real. Al fin y al cabo, había tenido muchísimas oportunidades de conocer a mucha más gente que en sus días de barrio bajo y de definir sus objetivos. Si hubiera tenido que reconstruir sus valores desde cero, no se sabe cuánto más difícil habría sido. Aún así, hay gente como Emilia que está totalmente alejada de ese tipo de cosas. Emilia, otra candidata a la selección real, había permanecido casi milagrosamente indefensa. Felt supuso que su permanencia se debía a los extraordinarios esfuerzos de su caballero, Natsuki Subaru, y de Otto y los demás que la habían acompañado también en esta ocasión. Por otro lado, la opinión de Felt era que ni la selección real ni el entorno que la rodeaba eran tan indulgentes como para sobrevivir con protección sin reservas. Incluso Emilia, a pesar de todo, tiene buen ojo para las personas y una intuición para adivinar sus planes. Y aún así, sigue actuando así, poniendo las cosas difíciles para Felt de diversas maneras. Al final, me hizo su amiga. Al recordar la decisión que acababa de tomar, Felt dejó escapar un profundo suspiro. No se arrepentía de haber aceptado la oferta de Emilia, pero también pensaba que, una vez más, le había dificultado la visión del futuro. No es que tuviera intención de recurrir a medios o estratagemas turbias, pero también es cierto que cuando los bandos rivales se pelean, es más fácil tomar decisiones sin andarse con rodeos. Si solo el otro bando te muestra una buena voluntad unilateral, los únicos en desventaja son ellos. De hecho, Felt sospechaba que esa era la estrategia básica de Anastasia, que invitar a los otros bandos a Priestella había sido su verdadero objetivo. Por desgracia, ese plan parece haberse desmoronado con el giro de los acontecimientos, que la hizo amiga de Emilia tras la selección real. En fin. Me parece bien.
No me molesta que me miren con esos ojos evaluadores para variar. No con fanfarronería, sino con una sonrisa torcida, Felt aceptó la atención de esa manera. En la sala del trono a la que había entrado, el mismo lugar donde se había declarado el inicio de la selección real, se habían reunido muchos asociados del Castillo Real de Lugúnica, entre ellos el Consejo de Sabios, que se sienta en el corazón del gobierno nacional. También había intercambiado palabras con ellos el otro día, al informarles de los logros de Meili Portroute, quien había vendido su propio valor al afirmar que podía guiar el camino a la Torre del Sabio, el asunto de las dunas de Augría y la atalaya de las Pléyades. Pero la atmósfera ahora era claramente diferente a la de entonces. Era la mirada dirigida a Felt, la mirada que la gente dirige a un elemento atípico o extraño. Al principio, en la reunión para participar en la selección real, Felt había provocado una pelea con todos los presentes. El tono de confusión y desconcierto que se había proyectado sobre un niño de barrio bajo en aquel entonces, esto era casi igual. Parece que la razón son ustedes con esos rostros desconocidos, ¿eh? Avanzando con paso pesado por la alfombra roja, Felt caminó hacia el centro del salón del trono. Cerró un ojo y miró fijamente a la pareja, un hombre y una mujer, que estaban allí de pie frente a ella. Volviéndose hacia Felt, había una pareja, ambos de unos 20 años. Un hombre apuesto y de aspecto apacible, con el pelo verde primavera, y una belleza que llevaba el pelo morado, que recordaba a las flores que florecen en la temporada de lluvias, corto. A pesar del entorno, los dos se mantenían impasibles y se comportaban con dignidad. De hecho, incluso cuando Felt intentó tomar la iniciativa desde el principio, ninguno se inmutó. El hombre esbozó una sonrisa irónica, y la mujer saludó con la mano con un suave ay, ay, ay. Ufufo, qué brusca eres. Es la primera vez que nos vemos así, y aún así, Felt-chan, eres tan quisquillosa como dicen los rumores. ¿Rumores, eh? ¿Y qué clase de rumores corren sobre mí? Que, aunque eres pequeña y adorable, te comportas con aplomo, eres audaz, nunca cedes ante nadie, una auténtica marimacha. El contraste de tus encantos hace que la gente se desmaye, o eso dicen. Ese es un rumor que preferiría no tener. Ante la respuesta disgustada de Felt, la mujer rió entre dientes de forma encantadora. Vestida de un carmesí intenso como fruta madura, con un sombrero del mismo color colocado con un ángulo jovial sobre su hermosa cabeza, su atuendo y su porte sugerían a un escriba, o quizás a una dama de compañía al servicio de alguien de alta alcurnia. Sin embargo, la forma en que acortaba la distancia sin restricciones, combinada con esos ojos somnolientos y rojizos, la hacían difícil de localizar. En resumen, daba la impresión de alguien difícil de manejar. Sakura, la persona con la que estás hablando es una de las candidatas a la selección real. No te metas en la conversación como siempre. No tendríamos suficientes vidas que perder. Así dijo el hombre de aspecto apacible que estaba junto a la mujer, reprendiendo a su acompañante. Dicho esto, su advertencia también tenía un fuerte tono de broma, y no contribuía en nada a garantizar la seriedad o sinceridad del hombre. De hecho, ante su comentario, la mujer llamada Sakura siguió sonriendo con un divertido Así que incluso tú, Tiga-chan, ¿vas a hacerme pasar por la villana? Así que, gracias al egoísmo de ese chico, apenas tengo argumentos, y oír eso de mi único aliado es una gran decepción. Con más razón no te hagas más enemigos. Las primeras impresiones te persiguen durante mucho tiempo. Sobre todo, ahora, no estamos precisamente en una posición agradable. ¿Verdad? Sí, el argumento de Tiga-chan es correcto, lo es. Siempre y cuando lo entiendas. Cuando Sakura sacó la lengua con mal humor, el hombre de aspecto apacible asintió con un gesto teatral. Luego se giró hacia Felt y los demás, se quitó el sombrero de ala ancha que llevaba bajo la cabeza y se lo puso sobre el pecho, encima de la capa morada oscura que llevaba. Y entonces, mi compañera fue terriblemente grosera, Lady Felt. Soy Tiga Rowlon, y ella es Sakura Element. Un placer conocerla. Mientras hablaba, el hombre de aspecto apacible, Tiga, hizo una elegante reverencia, guiñándole un ojo amarillo a Felt, incluso el gesto afectado le sentaba bien al apuesto joven. Al ver a Tiga y Sakura en su campo de visión, Felt comprendió.
Sin duda, estos dos, tan completamente fuera de sintonía con la atmósfera del castillo real, eran la razón por la que Reinhard la había sacado apresuradamente de los aposentos de los nobles. Reinhard, ¿estos dos son? Sí. Son enviados de la Iglesia del Dragón Divino. Reinhard se detuvo junto a Felt y encaró a la pareja en cuestión. Por casualidad, justo en el centro de la sala del trono, el grupo de Felt y los dos de la Iglesia del Dragón Divino estaban uno frente al otro, atrayendo toda la atención del personal del castillo real. Sin prestarle atención a esas miradas, Felt se cruzó de brazos y miró a Tiga con furia. Por lo que sé, se supone que la Iglesia del Dragón Divino no debe involucrarse en la política del país. ¿Qué haces aquí? Puede que te cueste creerlo, pero este contacto también va en contra de nuestra voluntad. Como dices, la Iglesia se ha mantenido al margen de la política nacional. Claro, eso no significa que no sintamos pertenencia al reino. Contacto involuntario, ¿eh? Dices eso, incluso sabiendo que podrías hacer algo con el estado de Crash Karsten, candidata a la selección real. Eso. Ante las palabras de Felt, Tiga titubeó visiblemente. Entonces, a su lado, Sakura se llevó una mano a la boca y volvió a reír disimuladamente. Ante esa sonrisa, Felt soltó un bajo y Sakura ladeó la cabeza ligeramente. Oh, no, pero Felt-chan, sí que tienes buen oído. Se suponía que esa pequeña conversación era un secreto limitado a este castillo, ¿sabes? Ja, no subestimes las orejas de murciélago del tipo que está a mi lado. Incluso puede oír el sonido cuando me levanto de la cama por la noche para ir al baño. No lo negaré, pero es una forma engañosa de decirlo que invita a malentendidos, Lady Felt. Cállate. Deja de sonreír con ironía y ponte descarada. Eso los asustará más. Las conversaciones con la Iglesia del Dragón Divino en el castillo, así como el rumor de que Cross estaba involucrada, provenían de Otto, y Felt se vio obligada a mantenerlo en secreto. A estas alturas, no vendría mal seguir con los rumores sobre que Reinhard tenía un oído endiabladamente agudo o la costumbre de escuchar a escondidas. Es prácticamente cierto que podía distinguir el sonido de un alfiler cayendo a 1 kilómetro de distancia. En fin. Lo de la Iglesia del Dragón Divino no me cuadra. Ay, querida Felt, ¿a ti también te disgusta la Iglesia? Creía que nuestras actividades, por ejemplo en los barrios bajos, tenían un efecto positivo. Lo siento, pero odio ser víctima de la caridad. Nunca he hecho fila para recibir el pan que reparte la Iglesia. No digo que esas actividades sean inútiles ni que las odie. Me refiero a la parte en la que ustedes pueden salvar a la duquesa Karsten. ¿Eso significa que prefieren dejar en paz a sus sufrientes rivales? Intentas hacerme decir que no es eso. Lo siento, no tengo tanto tiempo que perder. Le sacó la lengua a Sakura, cuya forma melosa de hablar contradecía la forma venenosa en que la pinchaba. Cross ciertamente estaba en el bando contrario, pero las razones por las que terminó en su estado actual son las que son. Todos los presentes en esa escena cargan con la culpa, y si hay una manera de que se recupere, la decencia humana dice que hay que tomar todas las medidas posibles. Con una excepción, que Cross acepte la mano de la Iglesia del Dragón Divino es una pésima combinación. ¿Por qué? La duquesa Crash Karsten declaró, en la selección real, que anularía el pacto hecho con el dragón y rompería la paz protegida bajo su protección. Interrumpiendo así la conversación de Felt y los demás, estaba Miklotov MacMahon, el anciano de larga barba sentado en la fila del Consejo de Sabios. Uno de los sabios que finalmente abrió la boca, ante sus palabras, Felt dejó escapar un pequeño suspiro. La misma persona que dijo rotundamente que es patético que todo el país dependa del dragón no puede mantener la dignidad si toma prestado el poder de la Iglesia Divina del Dragón, que lo venera. Cuidado con lo que dice, Lady Felt. Esto no es cuestión de apariencias. No, Lady Felt tiene razón. La apariencia, es decir, cómo se ve, es la clave. En ese sentido, Lady Crash sufriría un golpe irreparable. Aunque eso solo si acepta la mano que se le ofrece. Uno de los funcionarios presentes intentó intervenir en la conversación entre Felt y Miklotov, pero fue amonestado nada menos que por Miklotov.
El comentario adicional del sabio significaba que el derecho final de decidir sobre la oferta de la Iglesia del Dragón Divino recaía en Crush y su gente. Sin embargo, Félix. Bajando ligeramente la mirada, Reinhardt pronunció el nombre de su amigo, el que ostenta el título de Azul, el primer caballero de Crush, quien ahora mismo se encuentra sumido en el más profundo sufrimiento. Su belleza, que podría confundirse con la de una mujer delicada, se había marchitado. Felt había visto con sus propios ojos, cuando lo visitó para comprobar su enfermedad, cuánto se retorcía de dolor junto a Crush. Desde entonces, no había oído que la condición de Crush hubiera mejorado, su estado mental debía de ser el mismo. Con su preciosa señora ardiendo eternamente en el infierno, en llamas venenosas, si se le presentaba un medio para salvarla. Nadie puede culpar al primer caballero por cualquier decisión que tome. Por supuesto, nosotros también debatimos la propuesta de la Iglesia del Dragón Divino. Primero debemos determinar si lo que afirma es cierto. Dependiendo de cómo resulte, incluso podría permitirnos salvar a la gente de Priestella que resultó herida. Pensándolo bien, todo lo que nos preocupa empieza a parecer insignificante, ¿verdad? ¿Estás convencido? ¿Crees que sí? Entiendo la lógica y el razonamiento. Pero la aceptación emocional es otra cuestión. Tras participar en la selección real, Felt pretende seguir adelante con el objetivo de ganar. Pero sí, tras la reciente muerte de Priscilla en el Imperio, Crush es eliminada por esto, no se parece en nada a como Felt quería que se decidiera el concurso. Si así se resuelve, ¿en qué se diferencia de que Reinhardt se enfurezca y deje fuera de combate a todos los demás candidatos a la selección real? No es que nadie en particular tenga la culpa. Si tuviera que decirlo, toda la culpa es del culto de la bruja. Ya es demasiado tarde, pero antes de meter a esa maldita de ira en la mazmorra, deberíamos haberle dado una paliza. Quizás así estaría un poco menos molesta. Claro, hacer eso no solucionaría nada, y es obvio que probablemente ni siquiera me haría sentir mejor. En primer lugar, la mayor parte del daño ocurrido en Priestella fue causado por gula y lujuria, y las secuelas de ira fueron extremadamente leves. Reinhardt también lo entiende, así que las palabras rencorosas que murmuró Felt no fueron tomadas en serio por nadie. En cualquier caso, entiendo la esencia. La Iglesia introdujo un tratamiento, y con él la duquesa, da igual. Que la hermana Crush pueda salvarse depende de si su caballero acepta ese tratamiento. No tenemos derecho a entrometernos. Pensemos lo que pensemos, solo los involucrados pueden decidir qué elegir. Reconociendo eso, Felt dijo, ¿y bien? Y lanzó la pregunta no solo a Reinhardt, que estaba a su lado, sino a todos los presentes a la vez. Sigo la corriente hasta aquí, pero ¿por qué había necesidad de apresurarse a traerme? Claro, se agradecen las explicaciones, pero sabes que no soy la única en la capital, la hermana Emilia también está allí. Con lo que acabas de explicar, decírnoslo juntos no debería importar nada. El asunto podría tener un gran impacto en la selección real. Con más razón, la información debería haberse compartido rápidamente no solo con Felt, sino también con Emilia. En tal situación, es difícil imaginar a Reinhardt intentando superar a Emilia y a los demás llevándose solo a Felt aparte. Es dudoso que Reinhardt siquiera tenga la idea de superar a los demás. Aún así, tenía que haber una razón por la que trajeron solo a Felt. Si hay una razón. ¿Son ustedes de la Iglesia? Pero por ahora, no hay nada que queramos discutir con la Iglesia. Aunque podríamos hablar del dragón divino. Sus palabras se volvieron un poco evasivas y su voz bajó hacia el final. La propia Felt acababa de cambiar su opinión sobre Volcánica, el dragón divino, venerado con tanta pompa por la Iglesia del Dragón Divino. Mira, cuando acompañé a Meili a la atalaya de las Pléyades, tuve que observar de cerca cómo ese dragón cabeza hueca y Reinhardt se enfrentaban. La batalla entre la Santa de la Espada y el Dragón Divino no debería haber tenido lugar en un entorno donde ninguno de los dos pudiera darlo todo, pero aún así fue un choque feroz como el fin del mundo. De esa pelea, Felt aprendió que el Dragón Divino se encontraba en un estado sin el asombro que se canta en las leyendas, pero si le pidieran que contara los detalles, no sabría qué responder. Sin embargo, para preocupación de Felt, Tiga se encogió de hombros.
No, invocar a Lady Faut no fue por orden nuestra. Y respecto a lo que hemos estado discutiendo hasta ahora, la posición de la Iglesia es un poco delicada. Cuando dices hasta ahora, ¿te refieres a lo de la hermana Crush? ¿Delicada en qué sentido? Cierto. En pocas palabras, como Iglesia, aún no habíamos llegado a una decisión firme sobre si actuar para salvar a la duquesa Crush Carsten. Frunciendo el ceño ante la respuesta de Tiga y con aspecto preocupado, Felt no pudo evitar soltar un gemido. Era una afirmación desconcertante. Había dado por sentado que la Iglesia del Dragón Divino tenía un medio para restaurar a los perjudicados por el culto de la bruja. Había declarado que lo usarían para salvar a Crush y se había acercado al castillo real con esa base. Pero la forma en que Tiga lo acababa de expresar desmentía esa premisa. Pero se supone que ese tratamiento se le está administrando a la hermana Crush, ¿verdad? Si la Iglesia no ha llegado a una respuesta, ¿por qué? Bueno, verás, uno de nuestros impacientes niños se adelantó solo. ¿Se adelantó? Sí. Así que también corrimos al castillo presas del pánico, y estábamos escuchando las versiones de todos. Qué molestia, ¿verdad? Era difícil saber qué tan en serio tomar las palabras de Sakura, que carecían de gravedad. Sin embargo, ni siquiera Tiga, que parecía mucho más capaz de mantener una conversación sensata que Sakura, la detuvo ni la negó, llevándose una mano a la frente como avergonzado. Si eso era cierto, significaba que la Iglesia del Dragón Divino también tenía su cuota de personal imprudente. Pero incluso si así fuera, eso sigue sin explicar por qué me llamaron. En ese punto, nosotros también estamos muy molestos. Dado que el caballero Reinhardt estaba presente, le pedimos que viniera también, Lady Felt. Después de todo, en el problema que enfrentamos, Lady Felt está directamente involucrada. Es un problema relacionado contigo. Al escuchar esto, Felt entrecerró sus ojos rojos y se pasó la lengua por los labios. Al parecer, habían dado un rodeo considerable, pero finalmente llegaban al tema principal. El hecho de que los movimientos de la Iglesia del Dragón Divino afectaban la permanencia de Crush, algo que incluso para la propia Iglesia resultó ser inesperado, y la razón por la cual Felt había sido llamada al lugar donde se encontraban esos mensajeros. Eso era. Respecto a la persona que se puso en contacto con nosotros de forma individual, desde la Iglesia del Dragón Divino, y que ha sido el tema de conversación, se trata de una mujer de hermosa cabellera dorada y ojos rojos. Y además, Felt no interrumpió las palabras de Miklotov. Ella no se consideraba tan torpe como para no entender el significado de las características de aquella persona, descritas con tanto énfasis en su importancia. Mientras observaba la reacción de Felt, Miklotov continuó con la explicación. Esa persona que se identificó a sí misma como Filore, con el mismo nombre que el de la hija del hermano del rey, Lord Ford Lugúnica, quien desapareció hace 15 años. Esa persona dijo. Parte 2. La hija de Ford Lugúnica, Filore Lugúnica. El significado de ese nombre y su existencia era inmenso para el reino de Lugúnica, pero, sobre todo, tenía un significado sumamente profundo para Felt. Después de todo, el trasfondo de por qué Felt fue obligada a participar en la selección real se debía a que, al poseer la joya del dragón, requisito de participación, existía la sospecha de que ella pudiera ser la desaparecida Filore. De hecho, Filore desapareció siendo un bebé hace 15 años. La edad coincidía con la de Felt, y tanto el color de su cabello como el de sus ojos encajaban con los rasgos que se manifiestan en la familia real de Lugúnica. Por supuesto, Felt nunca se consideró a sí misma un miembro de la realeza, ni intentó jamás sacar provecho de ello. Sin embargo, no era tan egoísta como para ignorar por completo las expectativas que los demás habían depositado en esa posibilidad. Muchos en el reino de Lugúnica veían en Felt la posibilidad de ser la princesa desaparecida. Independientemente de cómo se viera Felt a sí misma, es naturaleza humana no poder ignorar la expectativa y la envidia que eso generaba. Y eso no solo se limitaba al marco general de los ciudadanos del reino, incluso los involucrados que estuvieron presentes cuando se declaró el inicio de la selección real, e incluso el propio Reinhardt, guardaban un atisbo de esa esperanza. Sin duda alguna, el hecho de ser potencialmente una superviviente de la familia real fue lo que le dio a Felt,
originaria de los barrios bajos, su primera espada para luchar en el escenario de la selección real. Y entonces. Así que, la verdadera Filore que desapareció, ¿eh? La situación encajó perfectamente en su mente y Felt murmuró aquello para sí misma. Tenía sentido que el castillo real estuviera conmocionado. Incluso era posible que, ante este hecho, el hecho de que Crush fuera salvada por la Iglesia del Dragón Divino y el riesgo resultante de que quedara fuera de la selección real se trataran como asuntos triviales. Así de impactante era la existencia de esa monja de la Iglesia del Dragón Divino, que se hacía llamar Filore. Felt. De repente, al ser llamada por Reinhardt, quien estaba a su lado, Felt contuvo el aliento levemente. No fue un llamado sorpresivo, y aún así, no logró captar qué emoción contenía su voz. No, era mejor admitirlo, la clara agitación que brotó dentro de ella le impidió percibir los sentimientos de Reinhardt. Al principio, cuando Reinhardt la llevó al escenario de la selección real, Felt terminó decidiendo participar debido a una serie de eventos que incluyeron la irrupción del viejo Rom en la mansión tras el incidente en el depósito de objetos robados. Pero, para empezar, la razón por la que Reinhardt la llevó allí y la propuso como candidata debía haber sido esa sospecha de ser una superviviente real, sospecha que ahora veía sus cimientos sacudirse violentamente. Eso había sido negado. No, no era una negación absoluta, seguía siendo una duda. Además, hasta ahora, Felt se había burlado de esa posibilidad y la había despreciado. Sin embargo, cuando se vio negada frente a sus ojos, una agitación real sacudió su pecho. Y la razón no era que ella deseara ser de la realeza. Era la decepción por una falta que ella no podía remediar. El haber defraudado las expectativas de quienes esperaban que ella fuera un miembro de la familia real. ¡Qué patética soy! Al identificar el origen de su agitación, Felt sintió desprecio por sí misma. A pesar de que siempre pretendía ser audaz, descarada y de que nada la perturbaba, le resultaba odioso verse sumida en un patético pánico en cuanto algo inesperado ocurría, especialmente al darse cuenta de que podría perder algo que siempre dijo que no le importaba soltar. Rechinando los dientes ante lo patética que era, Felt obligó a su pesado y rígido cuello a moverse y, de alguna manera, se giró hacia Reinhardt, que estaba a su lado. No importaba la cara que pusiera Reinhardt. Preparándose y alzando la vista, Felt descubrió que los ojos gemelos, fijos en ella, esos ojos que parecían contener el cielo azul, no mostraban ni rastro de ansiedad ni agitación. Mucho menos decepción o desánimo. Solo había una inmensa confianza en Felt. Nada más. ¿Qué te pasa con esa mirada, eh? Por mi parte, pretendo serle fiel a Lady Felt. Ja, cállate. Fuera o no broma, la leve sonrisa de Reinhardt le valió un codazo en las costillas de Felt. No pudo evitarlo. Para su fastidio, su actitud había hecho que el peso que le llenaba el pecho se sintiera mucho más ligero. Pase lo que pase, yo soy yo. Solo tengo que reconocerlo. Siempre lo había sabido, pero necesitaba una señal para decirlo sin rodeos y enderezar los hombros. Reinhardt, sin querer, se lo había dado, y aunque Felt estaba disgustada, no chasqueó la lengua. Disgustada, pero no en el mal sentido. No es que se lo dijera jamás a Reinhardt. Fue justo después de que esa línea clara se asentara en su interior. El caballero Marcos Hildark ha regresado. Con ese informe de un guardia en la sala del trono, los rostros de los afectados se tensaron al instante. Cuando Felt observó su reacción con escepticismo, Reinhardt se acercó a su oído y murmuró. Al parecer, el capitán Marcos llevó a la mujer en cuestión ante Lady Crush. Independientemente de si la atendió o no. Así que nos veremos cara a cara. Menos mal que me armé de valor. Respondió así al susurro de Reinhardt, respiró hondo y, dejándolo a su lado, esperó el momento. Y entonces. Veo que me ha estado esperando una gran multitud. Dadas las circunstancias, quizás sea natural. Felt oyó a la persona que se coló por las puertas del salón del trono, y se asomó al interior a decir eso. Así que esa es. Así que esa es la monja de la Iglesia del Dragón Divino que se hace llamar Filore e irrumpió en el castillo real. Tal como habían oído, una monja de larga cabellera dorada y decididos ojos rojos.
Aunque se comportaba con orgullo, el aluvión de miradas en la sala la hacía parecer incómoda. Y con una enorme figura acorazada justo detrás de ella, la retirada no era una opción. Finalmente, negó con la cabeza como resignándose y entró directamente en la cámara. ¿Filore? Uf. En cuanto dio el primer paso y notó que Sakura la saludaba, sus rasgos bien formados se tensaron en una mueca dramática y su rostro palideció. Se quedó paralizada con el peso sobre el pie en el que se había apoyado, y luego, tras un instante, empezó a darse la vuelta. Filore, ya se ha dicho todo, así que sé buena chica y ven aquí. Gu. Tiga también, ¿no solo Sakura? Por supuesto que vendría. De verdad, has hecho lo que has querido, ¿verdad? Ante la llamada de Tiga, con los hombros cansados, Filore, medio vuelta, parecía dolida, pero pareció resignarse. Renunciando a retirarse, se deslizó con los hombros encorvados, respiró profundamente ante Tiga y Sakura, quienes obviamente la conocían, y luego. Dedicar nuestras oraciones a la gente del reino es la verdadera vocación de la Iglesia del Dragón Divino. Yo solo seguí esa doctrina. ¿Qué te parece? Ese no es el problema. No creo que te libre de una reprimenda y un sermón. Pero no me equivoco. Apenas sacó pecho y lo declaró con valentía, pero su bravuconería se hizo añicos al ver a la monja. Filore se agarró la cabeza con un grito, y Felt no pudo evitar levantar una ceja. Era una chica cuya vibra era muy distinta a la primera impresión que había causado a simple vista. Y además, eres mucho más alta que yo. ¿Eso te pasa por vivir a lo grande de niña? Espera. Lujo. Lujo, como yo. Si es así, es un gran error. El lema de la Iglesia del Dragón Divino es el espíritu de la limosna. La mayor parte de la misericordia y la caridad de la Iglesia se dirigen al exterior, no al interior. En otras palabras. ¿En otras palabras? Casi siempre nos morimos de hambre. Presionándose el estómago con una mano, Filore proclamó a viva voz la austera pobreza de la Iglesia. Ante su fuerza y volumen, Felt se rascó la mejilla con un dedo. Entonces, Filore, al terminar, recibió un golpe en la nuca. ¡Ay!, gritó, girándose. Quien la había golpeado era Tiga, de pie detrás de ella. Miró a Filore como si fuera una hermanita problemática. No andes gritando nuestra desgracia. Nos hemos tomado la molestia de mantener este secreto oculto en el corazón de la nación hasta ahora. No planeas revelarlo todo a estas alturas, ¿verdad? No es así. ¿Crees que soy tan deslenguada? ¿Y qué hay del sacramento? El sonido de Filore conteniendo el aliento bajo el interrogatorio resonó extrañamente fuerte en la sala del trono. Con Tiga y Sakura mirándola a ambos lados, Filore abrió y cerró la boca por un rato, luego. Sí que despejé la sala. Suspiro. ¡Qué suspiro tan enorme! ¿Es así como me tratas después de ayudar a la gente? También está escrito en las escrituras. Incluso las malas acciones realizadas al amparo del anochecer son, a los ojos del dragón, como hogueras al mediodía. La arrogancia de creer que puedes mantenerlos ocultos es en sí misma la oscuridad del engaño que creaste. Sosteniendo en alto la gruesa escritura que había sacado apresuradamente, Filore puso esa excusa. Felt no era muy versada, pero por el contenido, interpretó qué significaba. Los secretos se descubrirán de todos modos, así que mejor no te cedas en ocultarlos. Aún así, a la Iglesia del Dragón Divino probablemente no le agradaría que su doctrina fuera tratada como un diccionario de excusas. Caballero Marcos, ¿cómo te fue? Dejando a un lado el intercambio entre los miembros de la Iglesia del Dragón Divino, Miklotov se dirigió al capitán de la Guardia Real que había entrado en la sala del trono junto con Filore. Al ser llamado por su nombre y preguntarle, Marcos respondió con un seco sí sin alterar su semblante severo. La acompañé y presencié el poder del sacramento de Lady Fodor. ¿Lo presenciaste, lo que significa? Que la llama maligna que se había instalado en el cuerpo de la duquesa Karsten ha perdido su vínculo vital y su influencia. Ante el informe de Marcos, las mejillas de Felt se tensaron con una emoción que no podía identificar. Que Crush se hubiera salvado era motivo de alegría.
Pero que la iglesia del dragón divino la hubiera salvado no era algo que pudiera celebrar sin reservas. Sin embargo, como se había preparado un momento antes, solo las personas involucradas tenían derecho a elegir eso. Ya veo. Aceptando con la sabiduría que da la edad un sentimiento similar al que había sentido Felt, Miklotov miró a Filore. Al encontrarse con esa mirada, Filore levantó el rostro, y Miklotov se acarició la larga barba con la mano y continuó. Ahora bien, hay muchas cosas que debemos discutir. Por supuesto, el asunto del sacramento que Lady Fodor nos ha demostrado, y sobre todo. ¿Había algo más? Inclinando la cabeza, Filore frunció el ceño como si no tuviera idea de qué era lo que Miklotov había omitido. Sea como fuere, la razón por la que Miklotov dudó en seguir hablando probablemente fue por consideración a Felt, quien estaba presente. Pero no necesito ese tipo de consideración. Reinhardt. Sí. Ante sus palabras, cuando Felt extendió su mano, Reinhardt, como si supiera que eso era lo que ella quería, la colocó suavemente en su palma. En el siguiente instante, Felt confirmó la sensación en su mano, luego la movió con sus dedos hacia adelante, hacia Filore. ¡Guau! ¿Qué es? Filore atrapó la cosa que había sido enviada a volar con ambas manos que extendió por reflejo. Parpadeando ante la repentina acción de Felt, le escuchó dar un pequeño bufido. Entonces, para todos los presentes que estaban con los ojos desorbitados por lo que había hecho, Felt se encogió de hombros. Esto es lo que todos aquí querían ver, ¿verdad? Donde Felt indicó con su pulgar levantado, allí estaba Filore, ahuecando lo que había recibido en ambas manos. En esas manos, la insignia que había atrapado brillaba con una luz deslumbrante. Era, sin lugar a dudas, la prueba de una sacerdotisa elegida por la joya del dragón, un vívido brote de luz que bendecía la existencia de la sexta sacerdotisa reconocida por la joya del dragón. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.